Mi hermana miró a mi hijo y dijo, tu hijo no tiene lugar en unas vacaciones familiares. Luego soltó una risita. Mi hijo de 8 años se quedó callado. Dije, no hay vacaciones. Voy a cancelar todo. Ella se quedó helada. Mamá susurró, ¿hablas en serio? Sonreí y no dije nada. Fue solo el comienzo. Llevábamos casi un año planeando las vacaciones de invierno. Un resort de esquí en Vermont, justo después de Navidad. 2 cabañas una al lado de la otra, con suficiente espacio para todos los niños, chimenea, chocolate caliente, muñecos de nieve, deslizamiento en llantas, todo. Yo había hecho el trabajo, había buscado el resort, y me había asegurado de que tuviera opciones para familias con necesidades diferentes. Llamé con antelación para confirmar la disponibilidad del programa de esquí adaptativo de Caleb. Rachel dijo que quería ayudar, pero como de costumbre, se echó atrás en el segundo en que la cosa implicó un esfuerzo real, así que la incluí de todos modos. Siempre lo hacía. Incluso pagué el depósito yo misma para asegurar las fechas. No fue barato, pero significaba algo para mí. Quería que Caleb experimentara ese tipo de viaje. Quería que fuera parte de él, no solo que lo arrastraran detrás de todos los demás como si no perteneciera allí. Entonces Rachel abrió la boca y lo arruinó todo durante la cena. Era un domingo típico en casa de mis padres. Mi mamá había preparado ziti al horno. La casa olía a pan de ajo y a un exceso de perfume, y mi papá tenía el partido a todo volumen en la otra habitación. Rachel ya estaba bebiendo vino antes de que nos sentáramos, con las uñas recién hechas, actuando como si el mundo existiera para su entretenimiento. Caleb estaba sentado a mi lado, dibujando en silencio en su cuaderno, completamente desconectado del ruido. Siempre lo trae cuando venimos, le ayuda a lidiar con la sobreestimulación. Rachel se inclinó para mirar su dibujo, y luego se rió. No fue una risa amable, ni siquiera una incómoda. Miró a su alrededor y lo dijo alto y claro, tu hijo no tiene lugar en unas vacaciones familiares. La habitación no se quedó en silencio. Solo Caleb lo hizo. Dejó de dibujar, no levantó la vista, simplemente cerró despacio el cuaderno y se quedó mirando la mesa. Nadie dijo nada. Ni mi mamá, que de repente se puso ocupada arreglando su servilleta. Ni mi papá, que subió el volumen un punto más, como si no pudiera escuchar lo que pasaba justo detrás de él. Rachel solo sonrió con sorna y siguió masticando. Dije, no hay vacaciones. Voy a cancelar todo. Rachel parpadeó. Pensó que estaba mintiendo. Preguntó si hablaba en serio y luego se rió como si yo fuera la que estaba siendo dramática. No respondí. Me levanté y empecé a limpiar la mesa. Mi mamá se inclinó silenciosamente y me preguntó si realmente lo decía en serio. Sonreí, pero no dije una palabra. Esa noche, después de llegar a casa, entré a mi cuenta y cancelé todo el viaje. Perdí el depósito. Dolió, pero no me importó. No podía imaginarme arrastrando a Caleb a una cabaña nevada, solo para pasar una semana siendo sutilmente, o no tan sutilmente, excluido por su propia tía. A la mañana siguiente, Rachel me envió un mensaje, ¿así que ahora cancelamos vacaciones por bromas? Necesitas madurar. Luego otro mensaje de seguimiento, no es mi culpa que tu hijo no pueda aguantar un poco de burlas. La bloqueé. Ella siempre ha sido así. Cuando chocó su coche porque olvidó poner el freno de mano, mis padres la ayudaron a conseguir uno nuevo. Cuando olvidó la reunión de padres y maestros de su hija por 3ª vez consecutiva, mi mamá puso la excusa por ella. Siempre le han permitido flotar por la vida sin consecuencias. Las reglas nunca parecían aplicarse a ella. Pero esta vez, sí se aplicarían. Porque Rachel no sabía que las vacaciones no eran lo único que había estado planeando todo el año. También había estado construyendo silenciosamente un negocio, uno de verdad, una startup en la que había estado invirtiendo mi tiempo y mis ahorros durante casi 12 meses. Noches tardías después de que Caleb se iba a la cama, mañanas tempranas antes del trabajo, investigué, escribí el plan, hablé con posibles inversores e incluso aseguré un pequeño espacio de oficina. Rachel se enteró hace unos meses e inmediatamente quiso entrar. No tenía experiencia, ni habilidades reales para ofrecer, pero quería su nombre en ello. Dijo que debería ser nuestro porque éramos hermanas. Nunca me comprometí.
Ella asumió que eso significaba un sí. Lo que no sabía era que los papeles del registro de la empresa llegaron la semana pasada. Era oficial y ella no era parte de ello. Ya no. Simplemente aún no lo sabía. 3 días después de que cancelé el viaje de esquí, apareció en mi puerta principal. Sin aviso, sin mensaje de texto. Simplemente entró en mi entrada como si estuviéramos en términos normales, como si no acabara de humillar a mi hijo frente a toda la familia. Caleb estaba en el sofá, con los audífonos puestos, completamente concentrado en su dibujo. Yo estaba en la cocina doblando toallas cuando la vi a través de la ventana, apoyada contra su coche como si fuera la dueña del lugar, con las gafas de sol puestas a pesar del cielo nublado, el teléfono en una mano y un café helado en la otra. Abrí la puerta, salí y la cerré detrás de mí. Ella sonrió como si nada hubiera pasado. Dijo que teníamos que hablar. Dijo que todos estaban muy confundidos por el drama y que querían que las cosas volvieran a la normalidad. Que mamá y papá pensaban que yo estaba exagerando un poco y que tal vez debería pensar en cómo estaba afectando a la familia. Le pregunté directamente qué quiso decir cuando dijo que Caleb no tenía lugar en unas vacaciones familiares. Puso los ojos en blanco y me dio ese medio encogimiento de hombros, como si ni siquiera valiera la pena responder. Luego dijo que obviamente era una broma y que yo estaba siendo demasiado sensible de nuevo, que necesitaba dejar de tratar a Caleb como si fuera de cristal, y que él necesitaba aprender a aguantar una broma como los hijos de los demás. Le dije que se fuera. Se rió, me llamó dramática y dijo que estaba tratando de arruinar sus planes de invierno solo porque estaba amargada por algo. Ni siquiera respondí. Simplemente volví a entrar y cerré la puerta. Ella se quedó allí afuera unos minutos más. No miré. Simplemente cerré la puerta con llave, me senté con Caleb y vimos un documental sobre lobos. Él ni siquiera preguntó quién estaba en la puerta. Ya lo sabía. Esa noche, mi mamá me envió un mensaje, ¿podemos hablar pronto? No contesté. Luego mi papá, quizás ustedes dos deberían aclarar las cosas antes de que esto se salga de control. Dejé que se fuera al buzón de voz. No lo entendían. O tal vez no querían hacerlo. Rachel siempre ha sido su pequeña favorita y desastrosa. Cuando la atraparon robando en una tienda en la universidad, condujeron 2 horas para recogerla y de alguna manera culparon a las políticas de la tienda. Cuando olvidó el abrigo de su hija en pleno enero, mi mamá dijo que solo estaba teniendo una semana difícil. Nunca la hicieron madurar, así que nunca lo hizo. Sabía que ella no lo dejaría pasar, pero no esperaba que cayera más bajo de lo que ya lo había hecho. Al día siguiente, apareció de nuevo, esta vez en la escuela de Caleb. Yo estaba estacionada en la fila de recogida cuando la vi parada junto a la entrada, de brazos cruzados, con el abrigo abierto a pesar del viento helado, como si estuviera tratando de demostrar algo. Pensé por un segundo que tal vez estaba allí para recoger a su hija temprano o algo así. Pero no, me estaba esperando a mí. Avancé despacio, esperando que simplemente se mantuviera al margen. No lo hizo. Se metió justo en el carril mientras yo me estacionaba, parándose frente a mi coche como si fuera una escena de película dramática. Bajé la ventanilla unos 5 centímetros. Ella dijo, tenemos que hablar. Estás siendo injusta, Michelle. No puedes simplemente sacarme de tu vida así. Le dije que se moviera. Se quedó allí parada. ¿Crees que soy la villana ahora por contar un chiste? Estás siendo ridícula. Fue entonces cuando Caleb salió, caminando de la mano con su maestra. Él la vio y la forma en que cambió su cara. La reconoció al instante. Me miró a mí, luego a ella, luego bajó la vista hacia la acera. Estacioné, me bajé y caminé para encontrarme con él. No le dije nada a ella. Ella comenzó a seguirnos hasta el coche, despotricando de nuevo sobre cómo yo estaba destrozando a la familia por un solo comentario. Me di la vuelta y dije, no te estoy borrando, Rachel. Simplemente ya no estás incluida. Ella dejó de caminar. Abroché el cinturón de Caleb en el asiento trasero, me subí y me fui. Ella simplemente se quedó allí, con los brazos caídos a los costados en medio del estacionamiento. Esa noche, por primera vez en una eternidad, nadie de la familia llamó. Sin mensajes pasivo-agresivos, sin correos de voz para hacerme sentir culpable. Todo estaba tranquilo.
Creo que se dieron cuenta de que no iba a dar marcha atrás. Y Rachel, ella no tenía idea de lo que vendría después. Porque mientras corría tratando de forzar su regreso a nuestros planes de vacaciones, el negocio que pensaba que estábamos construyendo juntas ya estaba a medio camino del lanzamiento, sin su nombre en un solo documento. Me había rogado ser parte de ello. Me dijo que finalmente quería hacer algo serio. Dijo que estaba lista para madurar y ser responsable. Dijo que quería construir algo que perdurara. Pero no había movido un dedo. Ella no tenía idea de lo lejos que yo ya lo había llevado sin ella. No, no es que estuviera fuera. Es que nunca iba a entrar. Aproximadamente una semana después de la escena en la escuela de Caleb, Rachel comenzó a desmoronarse. Empezó con mensajes de texto aleatorios a horas extrañas. Primero, eran cosas pasivo-agresivas como, espero que estés orgullosa de ti misma, o felicidades por ser la razón por la que nadie se habla. Luego se volvieron emocionales, te extraño. No sé por qué te estás comportando así. Y finalmente, sabes, todo esto es solo un gran malentendido, ¿verdad? No respondí ni uno solo. No porque estuviera tratando de castigarla. Simplemente no confiaba en una sola palabra que saliera de su boca. Ya no. Luego llegaron los mensajes de voz. Largos. Algunos sonaban como si hubiera estado llorando. Otros estaban llenos de ira, recitando razones por las que yo estaba siendo injusta, egoísta, imposible de hablar. Algunas veces mencionó el negocio, como si eso fuera a hacerme responder. Dijo que merecía ser incluida, que me iba a arrepentir de dejarla fuera, que yo estaría perdida sin ella. Guardé cada uno de esos mensajes de voz. Para el día 10, comenzó a aparecer de nuevo. Entraba en mi entrada sin previo aviso, se sentaba en su coche un rato y luego llamaba a la puerta como si nada hubiera pasado. A veces fingía que simplemente estaba en el vecindario. Una vez trajo café y actuó como si solo estuviera dejando una ofrenda de paz. Otra vez, trajo a sus 2 hijos y se paró en mi porche hablando fuerte para que los vecinos pudieran escuchar cómo ella solo quería ver a su hermana de nuevo. Nunca contesté, pero Caleb lo escuchaba. Espiaba a través de las cortinas y preguntaba si íbamos a ir a otro lugar para cenar. Dejó de traer su cuaderno de dibujo a la sala de estar, comenzó a pegarse más a mí como si pudiera sentir que algo andaba mal, incluso cuando nadie decía una palabra. Eso fue lo que finalmente me hizo enojar. No estaba tratando de sacar a Rachel de su familia. Ella se hizo eso a sí misma. Pero el hecho de que siguiera arrastrando a mi hijo a esto, apareciendo cuando sabía que él estaría en casa, haciendo escenas que él podía escuchar a través de las ventanas, me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella no lo sentía. Ni siquiera estaba confundida. Estaba desesperada por recuperar su control. La ilusión de ser necesaria, la ilusión de ser perdonada. Eso era lo que no podía soltar. Luego llegó la noche en que perdió el control por completo. Era un jueves alrededor de las 6. Acababa de servir la cena. Caleb estaba en la mesa comiendo puré de papas en silencio. Yo estaba en la cocina enjuagando los platos cuando vi los faros de un coche barrer la pared de la sala. Caminé hacia la puerta, vi su coche y sentí que se me contraía el estómago. Ni siquiera necesité abrir. Solo esperé. Esta vez no llamó a la puerta. Golpeó fuerte, una y otra vez. Luego gritó mi nombre. Caleb se estremeció y dejó caer su tenedor. Abrí la puerta a medias y salí. Se veía terrible. Tenía el pelo desordenado, los ojos rojos y el abrigo abierto en el frío helado. Caminó directamente hacia mí como si estuviera lista para pelear. En serio necesitas superarlo, dijo. Estás destrozando a la familia. ¿Por qué exactamente? Por una broma. Le pregunté si recordaba lo que dijo. Palabra por palabra. Sobre que Caleb no pertenecía. Se encogió de hombros. Oh, por favor, Michelle. Es un niño dulce, pero es diferente y yo estaba siendo honesta. No puedes tenerlo en una burbuja para siempre. Esa fue la gota que derramó el vaso. Le dije que se fuera. Dijo que no se iría a ninguna parte hasta que yo hablara con ella como una adulta. Dije, esta soy yo hablándote como una adulta. Vete.
Entonces dijo algo que me heló la sangre. Bien. Sigue jugando a ser perfecta, pero no esperes que me quede callada cuando hagas público ese pequeño negocio tuyo. Ni siquiera parpadeé. Dije, adelante. Habla todo lo que quieras. No estás en él. Nunca estuviste en él. Pareció aturdida, como si no se hubiera permitido creer que yo hablaba en serio hasta ese momento exacto. Volví a entrar y cerré la puerta. Ella se quedó afuera casi 10 minutos después de eso. No miré. Me senté a la mesa con Caleb, lo ayudé a terminar su cena y luego vimos un documental de naturaleza hasta la hora de dormir. Esa noche, llamé a mis padres por primera vez desde que empezó todo. Mi mamá contestó, tranquila. Mi papá estaba en altavoz. Les conté lo que pasó, les dije que Rachel vino a la casa de nuevo, gritó frente a Caleb y me amenazó. No levanté la voz. No les pedí que hicieran nada. Simplemente expuse los hechos. Y por primera vez en mi vida, no la defendieron. Se quedaron callados. Realmente callados. Entonces mi papá dijo algo que nunca esperé escuchar de él, esto ha ido demasiado lejos. Luego mi mamá dijo, hablaremos con ella. No dijeron, ella no lo decía en serio. No dijeron me está pasando por mucho. Solo eso. Fue la primera grieta en el muro que siempre había protegido a Rachel. Ella no estaba acostumbrada a que la gente se diera la vuelta y se alejara. Pero eso era exactamente lo que estaba empezando a suceder. Y ella lo sabía. Realmente no creía a mis padres cuando dijeron que hablaron con ella. Habían dicho eso antes a lo largo de los años, sobre diferentes incidentes, diferentes desastres que Rachel dejaba atrás. Cada vez terminaba de la misma manera, ella lloraba. Ellos se ablandaban. Nada cambiaba. Así que cuando mi mamá llamó y me pidió que fuera sola a cenar, asumí que sería otra ronda de neutralidad cuidadosa. Casi no fui, pero algo en su voz se sentía diferente. No defensiva, no apresurada, simplemente cansada. Cuando llegué allí, la casa se sentía extraña. Sin ruido de televisión, sin charla de fondo. Mi papá ya estaba sentado a la mesa, con las manos cruzadas, mirando a la nada. La cena estaba en la estufa, intacta. Mi mamá se sentó frente a mí y dijo, fuimos a verla. Esperé. Ella explotó, dijo mi papá. Inmediatamente, me contaron todo. Como Rachel comenzó a gritar antes incluso de que se sentaran. Como los acusó de ponerse de mi lado, de dejar que yo los manipulara. Como se rió cuando mencionaron a Caleb. Realmente se rió. Dijo que yo lo estaba usando como escudo para controlar a todos. Fue entonces cuando mi mamá finalmente estalló. Le dijo a Rachel que había terminado de excusar su comportamiento. Terminó de fingir que la crueldad era honestidad. Terminó de intervenir cada vez que ella se negaba a manejar su propia vida. Le dijo que lo que le dijo a Caleb era inaceptable y que si ella no podía ver por qué eso era un problema. Rachel gritó, arrojó algo, irrumpió en su habitación y cerró la puerta de un portazo como una adolescente. Mis padres se fueron. Se sentaron allí en la mesa conmigo, admitiendo en voz baja algo que nunca pensé que escucharía. Hemos estado agotados durante años, dijo mi mamá. Simplemente no queríamos admitirlo. No me sentí aliviada. Me sentí entumecida. Luego vino la parte que ninguno de nosotros esperaba. Justo a la tarde siguiente, mi papá pasó por su casa para dejar el correo que accidentalmente les había llegado a ellos. Cuando entró en la entrada, la hija mayor de Rachel estaba sentada sola en los escalones del frente, con la mochila a su lado. Hacía un frío helado afuera. Le dijo que su mamá la había dejado allí temprano esa mañana y le dijo que los abuelos se encargarían de ello. Sin llamada, sin aviso, nada. Eso fue todo. Mi papá la metió adentro, hizo que entrara en calor, le dio el almuerzo, y luego llamó a Rachel y le dijo que esto no podía volver a pasar nunca más. Ni una vez, nunca jamás. Dijo que ya no harían de niñeras a pedido, que ya no la encubrirían, que ya no arreglarían las cosas que ella rompía. Rachel perdió el control, los acusó de abandonarla, dijo que la estaban castigando para probar un punto. Mi mamá le dijo con calma que esto no era un castigo. Esto era la edad adulta.
Esa noche, mis padres se sentaron conmigo y me dijeron que iban a alejarse de ella por completo por un tiempo. Sin dinero, sin cuidado de niños, sin control de daños. Dijeron que ellos también necesitaban límites. Los vi decirlo en voz alta como si estuvieran convenciéndose a sí mismos tanto como a mí. Entonces sucedió lo inesperado. Rachel apareció en casa de mis padres 2 días después y causó una escena tan ruidosa que un vecino llamó para quejarse. Sus hijos estaban en el coche mirando. Mi mamá no abrió la puerta. Mi papá le dijo a través de la puerta que necesitaba irse y calmarse. Ella gritó que todos estaban en su contra, que yo había puesto a la familia en su contra, que nunca los perdonaría. No la persiguieron. No se disculparon. Dejaron que se fuera. Por primera vez, nadie corrió tras ella. Pasaron 3 días. Sin mensajes, sin correos de voz, sin pasar con el coche. Luego, tarde una noche, recibí un mensaje de ella. Solo 3 palabras. Me equivoqué. Sin excusas, sin culpas, sin seguimiento. Lo miré durante mucho tiempo. Luego dejé mi teléfono y fui a ver a Caleb. Estaba dormido, con el cuaderno de dibujo abierto a su lado, una mano descansando en la página como si se hubiera quedado dormido a mitad de un pensamiento. Por una vez, el caos no era mi responsabilidad. Y por primera vez en mi vida, Rachel estaba siendo obligada a sentarse sola con las consecuencias de su propio comportamiento. Ese fue el verdadero comienzo del fin. Después de ese mensaje, me equivoqué, no contesté. Lo miré más tiempo del que quiero admitir, esperando otro mensaje, algo que lo siguiera, una explicación, una marcha atrás, pero no llegó nada. Solo esas 3 palabras. No lo borré, pero tampoco respondí. Creo que una parte de mí quería que ella se sentara con el silencio por una vez, que sintiera el peso de no ser consolada, de no ser excusada. Ya no estaba enojada, solo cansada. Por primera vez, sentí que había salido de la tormenta y finalmente podía escuchar mis propios pensamientos. Esa semana pasó tranquilamente, demasiado tranquilamente. Caleb comenzó a dormir toda la noche de nuevo. Dibujó 3 páginas completas en su cuaderno sin arrancar una sola. El jueves, preguntó si podíamos ir a deslizarnos en la nieve después de la escuela. Nos quedamos fuera hasta que casi oscureció. Hizo ángeles de nieve y habló sobre comenzar un cómic sobre animales que hablan solo en imágenes. Escuché como no lo había hecho en semanas porque, por una vez, mi mente no estaba en 10 lugares diferentes tratando de prepararse para el siguiente estallido de Rachel. Luego llegó el sábado. Era temprano. Yo todavía estaba en pijama haciendo panqueques. El café ni siquiera había terminado de hacerse cuando escuché el motor de un coche afuera. Miré a través de las persianas. Era ella. Esperé. Ella se sentó en el coche por un rato. Motor apagado. Solo sentada. Luego salió. Sin niños con ella, sin gafas de sol, sin teléfono en la mano. Caminó hasta el porche y llamó una vez. No me moví. Llamó de nuevo, más suave esta vez. Luego nada. Se sentó en el escalón de arriba. Durante los siguientes 40 minutos, simplemente se sentó allí. Sin llamadas, sin gritos. Ni siquiera envió un mensaje de texto. Se fue en silencio. Más tarde esa noche, recibí un mensaje. Esperé porque no quería irrumpir de nuevo. Lo estoy intentando, Michelle. No soy buena en esto, pero lo estoy intentando. No respondí. Lo leí y luego dejé el teléfono. No estaba tratando de castigarla. Simplemente no sabía qué esperaba ella. ¿Que yo dijera está bien y abriera la puerta como si nada hubiera pasado? Eso no iba a suceder. Llegó el lunes, luego el martes, y entonces sucedió algo extraño. Recibí una llamada de la coordinadora del programa de esquí adaptativo al que Caleb se suponía que asistiría durante nuestras vacaciones ahora canceladas. Sonaba confundida. Alguien hizo una donación, dijo. Una grande a nombre de Caleb. Sin dirección de remitente, solo una nota que decía, para los niños que pertenecen a todas partes. Mi corazón se detuvo. Ella no tenía que firmarla. Sabía exactamente de quién era. Me quedé pensando en eso un rato.
No se lo mencioné a nadie, ni siquiera a mis padres. No se lo dije a Caleb porque, aunque el gesto era amable, no era algo que quisiera que él cargara. La redención no es algo que entregas en un acto perfectamente envuelto. Es algo que vives silenciosamente a lo largo del tiempo. Entonces llegó el miércoles. Llamó de nuevo. Esta vez abrí la puerta. Rachel estaba allí sosteniendo algo pequeño en sus manos. Un cuaderno de dibujo nuevo. El nombre de Caleb escrito en la portada con una letra limpia y cuidadosa. Sin decoraciones, sin dramatismos, solo su nombre. Ella no intentó entrar. Dijo que lo compró para él, que sabía que eso no arreglaba nada, que no estaba pidiendo ser perdonada hoy o tal vez nunca. Dijo que no vino para volver a meterse en mi vida. Vino porque se dio cuenta de que había pasado la mayor parte de la suya actuando para personas que seguían bajando el listón para ella, y resentida conmigo porque yo seguía subiéndolo para mí misma. Admitió que reírse de Caleb no era porque él fuera diferente. Era por lo pequeña que se sentía a su alrededor, a mi alrededor. Que odiaba lo fácil que él encontraba alegría en cosas que ella no entendía y lo rápido que yo lo había elegido a él sobre ella. Que nunca se dio cuenta hasta ahora de que no me había dejado otra opción. No lloré. No la abracé. Solo escuché. Luego tomé el cuaderno de sus manos, asentí y cerré la puerta. Lo puse en el estante de Caleb. Justo al lado del que había llenado durante la semana en que ella estuvo en silencio. Él no preguntó de dónde vino, y no se lo dije porque esta no era su carga. Esta no era su historia para terminar. Rachel estaba al comienzo de algo que ya no tenía nada que ver con Caleb. Esto no se trataba de familia, lealtad o perdón. Esto se trataba de ella aprendiendo a ser una persona sin esperar aplausos. Había pasado toda su vida exigiendo gracia sin ofrecerla nunca. Ahora estaba aprendiendo cómo se veía ganársela. Pasaron semanas. No más mensajes de texto. No más visitas sorpresa. No más escenas en el porche. Fue extraño lo rápido que todo se calmó. Después de meses de caos, el silencio comenzó a sentirse como algo a lo que tenía que acostumbrarme de nuevo. Y lo hice, plena y silenciosamente. Caleb también lo hizo. Los terrores nocturnos cesaron. Empezó a dibujar más animales. Últimamente, han sido lobos con cascos espaciales. Su nueva cosa favorita es decir que es el guardián del zoológico espacial de la galaxia. Rachel se mantuvo alejada. Luego, un domingo, de la nada, mi mamá nos invitó a cenar. Dije que sí. No por Rachel, sino por Caleb. Sabía que extrañaba a mis padres aunque no lo dijera. Ellos se habían alejado de Rachel, pero también se habían mantenido distantes conmigo. Como si no estuvieran seguros de cómo arreglar los años que pasaron fingiendo que nada era realmente culpa de ella. Llegamos tarde. Quería estar segura de que ella no iba a estar allí. No estaba. La cena fue tranquila, sencilla, pacífica. Mi mamá no hizo ninguna pregunta difícil. Mi papá ayudó a Caleb a construir un avión de papel con una servilleta. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como una familia de nuevo. Después de comer, mientras Caleb jugaba en la sala, mi mamá preguntó si podíamos hablar en privado. Salimos al porche. Me dijo que Rachel había estado diferente últimamente. No dramáticamente, pero diferente. Había dejado de aparecer sin previo aviso. Había comenzado a organizar cuidado infantil real en lugar de simplemente dejar a sus hijos sin preguntar. Consiguió un trabajo de medio tiempo. El primero que mantenía por más de un mes en años. Y lo más sorprendente de todo, dejó de hablar de mí por completo. Sin culpas, sin drama, solo silencio. Luego mi papá salió y se unió a nosotras. Dijo, no queríamos admitir cuánto nos desgastaba a todos. Seguíamos diciendo que estaba abrumada, pero la verdad es que nosotros también lo estábamos. Me miró y dijo, deberíamos haberte defendido hace años. No supe qué decir a eso. No necesitaba una disculpa. No realmente. Solo escucharlos admitirlo fue suficiente. Entonces mi mamá dijo algo que realmente se me quedó grabado. Ella fue egoísta con nosotros también, Michelle. No fuiste la única.
Simplemente no sabíamos cómo hacer que parara sin empeorar todo. Hizo una pausa. Pero entonces tú lo hiciste. Tú hiciste que parara. Y tal vez por eso finalmente está cambiando. No respondí. No quería creer eso todavía. El cambio no se prueba con disculpas. Se prueba con lo que haces cuando ya nadie te aplaude. Y Rachel siempre había vivido para los aplausos. Pero también sabía que algo había cambiado. El siguiente fin de semana, me envió una foto, solo un cuaderno de dibujo. Su hija había dibujado un zorro con una mochila etiquetada amigo de Caleb. Eso fue todo. Sin título, sin petición de vernos, sin mensaje oculto, solo un gesto tranquilo, uno que yo podía elegir aceptar o no. Se lo mostré a Caleb. Él sonrió y dijo, está mejorando en el dibujo. Eso es todo lo que dijo. Luego volvió a su cómic. No le contesté a Rachel, no porque estuviera enojada, sino porque ya no lo necesitaba. Ella finalmente estaba aprendiendo a estar en nuestras vidas sin forzarse a ser el centro de ellas. ¿Y yo? Finalmente era libre de vivir la mía sin arrastrarla detrás.